Entonces, nuestro tema para hoy es el bautismo en agua, parte 2. Hoy concluyo. Sé que hay muchas cosas que tengo que explicar, pero traté de resumir lo más importante para que entendamos por qué nos bautizamos. ¿Qué es el bautismo? Ya sabemos qué es el bautismo, ¿cierto? Sumergir completamente. Es por inmersión, no es por aspersión. Es un error que ha tenido la iglesia tradicional de bautizar a los bebés mojándoles la frentica. Eso no es bíblico. Primero, no se bautizan niños, y segundo, no es mojando la frentica. Si me regalas un poquitico más de ahí, para yo no tener que hablar tan fuerte, gracias. Entonces es por inmersión y es sumergir completamente. Dijimos que el bautismo significa o simboliza que hemos sido sumergidos en su muerte, Gálatas 2:20, y morimos con el pecado. ¿Debo bautizarme? Solo por creer en Cristo y no bautizarme. Algunos decían que se iban para el infierno, que el que no se bautizaba no se iba para el infierno. Otros dicen que el bautismo no es importante, y como hablé hace 8 días, ni una ni la otra es cierta, porque el bautismo sí es importante, sí es importante. Entonces, ¿solo puedo creer en Cristo y no bautizarme? No, necesito ambas cosas. Si no me bautizo, ¿soy salvo? Tampoco. Y no porque el bautismo sea parte de la salvación, porque la salvación es por obras, sino porque si yo soy salvo, yo me bautizo. Entonces, eso es de ahí. Entonces, ya que el bautismo es una manifestación pública exterior de lo que un día confesé solo en mi interior, el bautismo nos salva, pero cuando el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, eso lo dice Romanos 8, entonces yo me bautizo, porque es un paso que la palabra dice. Entonces, ¿debo bautizarme? Sí, es una orden. El Señor dijo, por tanto, id, es un mandato. La gran comisión es una orden, es un mandato. ¿Para quiénes? Para los que creen, no para todos. Por eso todo el mundo no se bautiza, porque todo el mundo no cree esta verdad. Hay alguien que fue bautizado en la religión tradicional católica y siente que no necesita otro bautismo porque ya se bautizó. Es triste, porque realmente no se ha bautizado. O sea que existe el rebautismo o la renovación bautismal. Sí, ya les voy a explicar en qué casos. Sí existe. Algunos, no, yo me bauticé cuando, ¿y cómo fue? No sé, pero yo me bauticé. ¿Y qué fue? No sé. Bueno, nunca se bautizó, se mojó. Entonces el Señor dijo 3 cosas: vayan y bautícelos, vayan y prediquen la palabra. Al que crea y fuere bautizado, ¿cierto? Hay que discipularlo y enseñarle. Entonces esas son las cosas, más o menos ahí quedamos hace 8 días. ¿Cómo debo hacerlo? Para darme a entender, antes de entrar a este paso, el por qué la importancia del bautismo, es que en el antiguo pacto los que vivían bajo la ley necesitaban circuncidarse. ¿Esto es verdad o no es verdad? Sí. El que no se circuncidaba no estaba en pacto. Entonces, para el Nuevo Testamento, el que no se bautiza no está en el nuevo pacto. Entonces, la circuncisión en el antiguo pacto es como el bautismo en el nuevo. Es una orden y un mandato. ¿Dónde dice eso que no lo sabía? Ya vamos para allá. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 14. Aquí nos habla de que la circuncisión era obligatoria para cumplir la ley. Es por eso que yo digo, digamos, los adventistas y estas otras religiones que creen en guardar la ley, que hay que guardar los mandamientos y que hay que guardar el sábado, no entiendo por qué no se circuncidan. No entiendo por qué todavía no están matando palomas y corderos para hacer sacrificio, si la Biblia dice que hay que guardar toda la ley, no parte de la ley. Entonces guardan el sábado, pero no se circuncidan. Eso está loco.
Entonces, si alguien cree que hay que guardar la ley, guárdela completa. Pero la palabra de Dios dice que el que viole una de todas las leyes, las violó todas. Por eso nadie puede cumplir la ley, solo Jesús cumplió la ley. Dice desde el versículo 10: este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. De generación en generación todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Porque al 8º día de su nacimiento la ciencia ha dicho que si se circuncida después le va a doler y le va a traer de pronto problemas de higiene en sus partes íntimas. En cambio, para este tiempo se corta, no duele y cicatriza. Creo que Dios sabe un poquito más de medicina. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Cuando se compraban esclavos, si eran parte de mis creencias, debían hacer lo que yo creo, ¿cierto? Como si estás en tu casa y tú tienes una fe y viene alguien a hacer algo diferente, pues no tiene que estar en tu casa, porque pues mi casa es distinta. Entonces no puede estar. Entonces, si compraban un esclavo, también el esclavo debía circuncidarse, como señal de que te estaban bajo el pacto, el antiguo pacto, bajo la ley. Dice: todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. O sea, el que no se circuncida está excluido de cumplir la ley y del pacto con Dios, ¿cierto? ¿Por qué los adventistas y los sabáticos y todo eso no se circuncidan? ¿Sí o no? ¿Es lógica? No es que yo tengo que guardar el sábado, ok, te circuncidaste, no. Lee la Biblia. Si tú crees en la ley y no te has circuncidado, estás fuera del pacto. Cogen unos versículos y enseñan lo que quieren, lo que les conviene, pero no la verdad. Entonces vimos que realmente la circuncisión sí es aún. ¿Por qué es aún? Porque hay gente que no cree que Jesús ya vino, sobre todo el pueblo judío. Entonces, para los judíos todavía es una orden circuncidarse, porque ellos están bajo la ley. Y todas las religiones que profesen que tenemos que guardar los mandamientos, entre ellas la tradicional católica, deberían circuncidarse, porque la circuncisión es parte de la ley, me di a entender, de los mandamientos. Entonces están violando todo lo que dicen. Es que ellos creen que guardar los mandamientos es no fumes, no tomes, no robes. No, es todo. Sacrifica animales, presenta holocaustos, vístete como sacerdote. La religión tradicional, ellos se siguen vistiendo y se llaman sacerdotes. No son sacerdotes. Dios dio fue pastores, evangelistas, profetas, no obispos, no sacerdotes. Y se siguen vistiendo igual porque ellos se saltaron la cruz. Nunca pasaron por la cruz. Siguen viviendo en el antiguo pacto, con un poco de rituales y cosas que se hacían en el antiguo pacto, pero que no se hacen hoy en día. Entonces ellos también tratan de guardar la ley. Muy difícil. Ahora, Colosenses capítulo 2, del 6 al 13. Colosenses 2, del 6 al 13. Nos muestra la comparación de lo que yo acabo de decir. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifíquense toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Este mundo sí tiene poder espiritual, claro, porque hacen milagros en las iglesias que no vienen de Dios, porque Satanás también tiene poder. Es que creen que cuando pasa algún milagro, ya está Dios. ¿Quién dijo eso? El diablo también obra en milagros.
Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ahora présteme atención acá, por favor. Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿cuántos llegamos a Cristo? Ok, esto es para ti, es para mí. Fueron circuncidados. ¿Sabías que tú fuiste circuncidado? Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo? Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. O sea que yo necesito bautizarme, y es símbolo de dejar mi vida pasada atrás y de volver a una nueva. Cuando yo hago eso, yo estoy circuncidado espiritualmente. O sea que hay muchos que no se han circuncidado, solo se mojaron, porque esto hay veces no se explica, o a veces se toma como un paso para liderazgo. Tienes que bautizarte. ¿Quieres servir? Necesitas bautizarte. La iglesia tradicional ha dado un orden de sacramentos que primero no existen en la Biblia, todos, y segundo, los pusieron así, y si tú los cumples terminando por la unción de los enfermos, tú tienes salvación. Por eso muchos dicen, yo no me puedo casar si no me bautizo. La Biblia no enseña eso, porque el bautismo no es un sacramento. Solamente hay 2 sacramentos en la palabra de Dios, no 7 como los han puesto. La primera comunión no existe en la Biblia, no existe. Sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Al sumergirnos simbólicamente, Jesús está diciendo, ok, ¿también quieres morir como yo en la cruz? Sí, Señor, pero no igual. Nunca podré llevar el peso del pecado de todo el mundo, pero sí quiero entender que tú moriste por mis pecados, Señor, y también quiero llevar una vida nueva. Ok, eso es lo que tienes que pensar cuando te sumerge al agua. Y cuando sales, también estoy diciendo, Señor, gracias, porque tú resucitaste al tercer día, y sé que el día que tú vengas por tu iglesia, o si yo muero, sé que yo voy a resucitar en gloria contigo, Dios. Por eso es importante el bautismo, es muy importante el bautismo. Un niño, ¿cómo va a tener conciencia de esto? Pregunto yo. Un bebé que le mojan la cabecita, ¿cómo va a tener conciencia de que tiene que llevar el viejo hombre? ¿Cuál viejo hombre? Un bebé. ¿Cuál adulterio? Un bebé. ¿Cuál fornicación? Un bebé. ¿Cuál mentira? Un bebé. Apenas no dice ni angú y ya le metieron que tiene fornicación y tiene. Un bebé no necesita bautismo. Ya cuando somos conscientes de eso, es que necesitamos bautizarnos. Dice, cuando se bautizaron, y con Él también fueron, ¿qué? Resucitados. Mira, es que no nos quedamos sepultados solamente con Cristo. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Ves que es un paso fundamental el bautismo? Es fundamental. Si alguien me pregunta, o sea que si no se bautiza no va al cielo, no es salvo, pues yo respondería, quiere decir que no es salvo porque no se bautizó. Pero no porque no se bautice, sino porque realmente no ha entendido la importancia del bautismo. Porque no es el acto del bautismo el que me lleva a la salvación, sino es el acto del arrepentimiento de mi pecado a través de nacer de nuevo, que me dice, Señor, si el siguiente paso es bautizarme y me están enseñando que simboliza que me sepulté a mi pecado y que tú moriste y ahora me dice una nueva vida, Señor, yo lo hago. Entonces no veo por qué un hijo de Dios no se bautice. Entonces lo único que me muestra a mí es que no es hijo de Dios, porque no hay otra, no tiene otra. Entonces vimos que no era ni la una ni era la otra. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces el bautismo para el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, es como la circuncisión en el Antiguo Pacto. El Señor está diciendo, si no te circuncidas, no eres parte de mi pacto, de la familia del pacto. Si no te bautizas, lo dice la palabra de Dios,
¿Se dan cuenta? Quiere decir que ese es algo adherido a mi salvación. Como yo nací de nuevo, yo me bautizo, pero no me bautizo para ser salvo, porque si no, toda la cantidad de niños que han bautizado, todos serían salvos. Pero yo estoy seguro que muchos de los que han bautizado de pequeños, de grande, han sido asesinos, han sido tremendos violadores, porque ellos nunca entendieron que sepultaron su pecado y su vida antigua. Pero la tradición le ha hecho creer que como lo bautizó, si va los domingos a la misa y si sigue los sacramentos, el último día que esté muriendo, viene el sacerdote, le da la unción de los enfermos y va para el cielo. Y si fue muy terrible en su vida, va para el purgatorio, pero con las misas gregorianas pasa y va para el cielo. O sea que en nuestra vida podemos hacer lo que se nos pega la gana, y de todas maneras la Santa Iglesia Católica nos va a llevar al cielo. Esta es la fe de ellos, y estas son las cosas que uno tiene que predicar públicamente y enseñar, para que entendamos que no están conforme a la palabra de Dios. Porque si no las enseñamos, ¿cómo las vamos a aprender? Ahorita miramos con el eunuco. ¿Entiendes lo que te estoy enseñando? ¿Lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe?, dice el eunuco. Necesitamos aprender para saber. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Convencido, creyendo. Por eso esto es para creyentes. El que creyere y fuere bautizado, no está diciendo y el mundo que sea bautizado, porque el mundo no cree. Necesitamos primero creer lo que se necesita creer para ser salvo. Que soy pecador, que Jesucristo murió en la cruz por mí, que cuando pongo mi fe en Él me trae salvación. Eso es lo que necesito primero creer. Entonces, ahora sí, bautícense. Entonces, hay una pregunta. El eunuco dice: ¿hay algún impedimento para que me bautice? No, bajemos a las aguas. Pero entre las predicaciones que escuché decían: no hay ningún impedimento para que tú te bautices. Sí hay impedimentos, ya te los voy a decir. Porque es que el eunuco cumplió con unos puntos para que Felipe dijera: no, baja las aguas. Si él no hubiese cumplido con estos puntos, él no hubiera podido bautizarlo. Porque entonces, si ya a mí se me ve una persona hasta ahorita, ¿tú me bautizas mañana? No lo puedo bautizar. Pero si dicen que no había ningún impedimento para el eunuco, ¿por qué usted no lo puede bautizar? Déjeme tantico y le explico. ¿Ves? Así como para un pastor tiene que rendir cuentas aquí en casa, también tiene que rendir cuentas a quien bautiza. Y la responsabilidad después corre de cada persona lo que hace después del bautismo. Por eso hay que explicarlo, ¿no? Hay bautismos el domingo. Ah, ok, qué chévere, vamos, piscina, comemos rico, va a ser un tiempo de gozo chévere. ¿Qué era el bautismo? No, él no explicó, solo dijo que era en La Vega y era calientico y era chévere y le íbamos a pasar full. No, yo estoy explicando qué es el bautismo primero. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Para hacerlo con convicción. Y cuando lo hacemos con convicción, ahí sí va a ser un tiempo especial para nosotros. ¿Cómo debo hacerlo? Creyendo, primero. Necesito ser creyente. Bautismo en agua no es para no creyentes. Primero, ropa blanca. Dicen que si no se bautiza en ropa blanca no se puede bautizar. Bueno, ¿el eunuco tendría ropa blanca? Ahora, cuando tenemos un tiempo de preparación, que es para el sábado, ¿cierto? Sí necesitamos tener algo adecuado, porque nos preparamos para ello. Entonces, cuando decimos blanco, es porque es símbolo de pureza, de santidad, de paz. Es simbólico lo que lo hacemos. Entonces, claro, decimos el sábado en ropa blanca, va a ser un tiempo bonito. Pero si sucediera lo que pasó con el eunuco, no te puedo bautizar porque no tiene ropa blanca, no. O sea, de casualidad alguien llegó allá ese día y dijo: yo le entendí mal, pastor, y yo entendí que era camiseta negra. Yo le digo: hermano, no te puedo bautizar. ¿Creen que eso está bien? ¿No? Si no me llega con calaveras y con los símbolos de las manos y con las lenguas afuera, que las fotos que se sacan las personas con la lengua afuera significa mátame, ¿sabían? Después enseño los símbolos y de dónde vienen. Todos los que se toman las fotos significa mátame.
para que se sigan tomando fotos así. Porque tomamos fotos pero no sabemos por qué. Eso es increíble, ¿no? ¿Por qué se la tomaba? Porque yo vi a los del colegio. ¿Y por qué los del colegio? Porque yo vi a los de mi casa. ¿Y por qué? Porque yo vi a los del barrio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nadie sabe por qué, pero todo el mundo lo hace. ¿Ves? Entonces, si es una camiseta negra no importa, lo bautizamos, pero como tenemos un tiempo de preparación, pues nos vamos a ir con ropa blanca. ¿Ves? Pero la ropa blanca no tiene que ser un dogma, un estigma de que si no vas con ropa blanca no te puedes bautizar. Ahora, con respecto a la ropa blanca, necesito tener cuidado que sea ropa decente, que honre, no transparente. En un bautismo, expliqué a alguien acá que fuimos de parte de la iglesia, hubo una mujer que se bautizó y en el tiempito que quedó para dar piscina del lado al lado, empezó a nadar de lado a lado, pero tenía ropa negra, ropa interior negra, y lo de encima blanco, y estaba nadando de para allá y de para acá. Yo le dije, pastor, mire, dígale a la niña que no nade. Cuando se dio cuenta, le dijo, ven. Entonces de pronto tampoco se preparó a la chica para ese bautismo, tampoco digamos que fue culpa de ella. Pero nosotros tenemos que advertir esto. Las chicas deben de cuidar su forma de vestir. Tienen que mirar qué se ponen al frente, que no marque. Que si se va a marcar sea un top, algo así que no marque la figura, pero no marque más allá de lo que tiene que marcar, ni colores. Eso sí se debe hacer. Hágase todo decentemente y en orden. No, pues es que se le notó todo, pero es que era blanco, no importa. No, eso sí importa. Eso sí importa. Que lo hagamos decentemente, que no le robemos la bendición a otras personas que están mirando. Algunos pueden ir ese día oliendo a churrasco, o sea, llenos de carne, entonces van a mirar lo que no tienen que mirar. Entonces la mujer se tiene que cuidar, sobre todo la mujer. Pues los hombres también, los que se van a bautizar, tengan cuidado que no sea mucha ropa que se les talla al frente. Tengan también cuidado de eso, porque eso también es ropa blanca. ¿Qué pueden utilizar? Pantaloneta o un pantalón blanco y una camiseta o camisa blanca, pero miren por debajo que tengan su ropa interior blanca también para que no se note. Ojalá ropa larga, boxers, cosas así, doble camiseta, un top, no sé, ustedes saben más de eso que yo, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque si lo vamos a hacer bien hechecito, con respeto, con decencia, con todo. Entonces, ropa blanca para ese día. Y sí, claro, eso es lo que hay que tener. Entonces, tarea, lléguese, póngase su ropa y mójese. Y verifican. No, ustedes saben. Entonces, ropa que honre, decente, no transparente, mujer, que al salir no se vea nada, no se talle, no se marque. Eso sí es importante. ¿Cuándo me puedo bautizar? Después de nacer. Realmente sí tengo que bautizarme después de nacer, pero no cuando nace este cuerpecito, sino cuando nazco de nuevo. Ahí es un error garrafal. Cuando nacen, ¿tú ya bautizaste al niño? Yo me acuerdo cuando llegó, yo no sé qué fecha, que el que no se bautizaba, los niños iban para el infierno, que porque era la fecha del yo no sé qué, y corran esas mamás a bautizar a todos los niños, porque la Santa Iglesia Católica, con la máxima autoridad del Papa, dijo, el que no esté bautizado va para el infierno. ¡Ay! Corra a bautizar esos angelitos de Dios que no tienen pecado en su vida, como corderos llevados al matadero, un ciego guiando otro ciego. Después de nacer de nuevo, sí. Ahora me preguntan, ¿a qué edad puedo bautizar? ¿A los 5, a los 8, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30? Bueno, Jesús se bautizó a los 30. O sea que me está hablando de una mente consciente, madura de lo que está haciendo. Entonces, ¿será que yo puedo bautizar a un niño de 12 años? Bueno, si el niño de 12 años es consciente que es un pecador, sí. Porque así como es consciente de que necesita salvación, también es consciente de que se debe bautizar.
Porque una vez escuché a una señora allí en la iglesia de la 63, mi pastor bautiza niños de 10, de 12, ay, pero la Biblia dice que niños no. Se le paró mi pastor y le mostró con un versículo ahí. Entonces, lo que él explicó es diferente, no lo voy a explicar. Pero mi contexto es que si tienen la conciencia de que son pecadores, ya se pueden bautizar. Es como si a mí me dicen, ¿será que yo puedo bautizar a Joel? ¡No! Yo a Joel no lo puedo bautizar, apenas que tenga el pecado de que se me coge las bombombones de allá. Pero por eso no se va para el otro lado. Entonces no lo puedo hacer con Joelito. ¿Sí o no, papá? Eso, está conectado. ¿Sí ve? Él sí está pendiente de la predicación. Entonces, ¿a qué edad? Cada quien debe saber si tiene conciencia de pecado. Porque hay niños que a los 4 años ya son maldadosos, malos. ¿Eso de qué influye también su entorno, en lo que viven? Pero yo he conocido niños, inclusive de 13, 14, hasta 15 años, con una inocencia. Entonces, todo depende. Cuando uno sabe que uno es pecador, que uno miente, que uno ya realmente hace cosas a escondidas, que hay cosas que no debe hacer, usted ya necesita pedirle perdón a Dios, necesita salvación y necesita bautizarse. Entonces, la edad, no me la pregunten, cada quien sabemos cuándo sí se puede bautizar, ¿cierto? Listo, esa es la edad, para no dar una edad exacta. Hechos capítulo 2, versículo 40 al 41. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron, o sea que hubo gente que dijo, sí, decido recibir a Cristo Jesús en mi corazón, ¿cierto? Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados, pero después de que creyeron. O sea, sí hay. ¿Qué me impide? Primero tienes que creer. Si no crees, no te puedo bautizar. Se me viene ahorita aquí un mormón, un Jesús solo. No, es que yo quiero bautizarme. Ven, ¿tú en qué crees? No, yo creo que Dios es uno solo, no creo que sea trinitario. No te puedo bautizar. O sea, sí hay un impedimento para bautizar. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Yo no me imagino a Pedro bautizando 3,000. Imagínense esa cantidad de servidores que habían ahí para bautizar 3,000, ¿sí o no? Pero Dios es el que añade. Ahora miremos Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Aquí habla del eunuco y el etíope. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él, emprendiendo su viaje, y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar, y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Que leía: el Espíritu Santo está sobre mí. Pero aquí los unitarios deberían entender que el Espíritu Santo le dijo a Felipe. El Espíritu Santo es una persona totalmente distinta. Dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó: ¿y cómo puedo entender a menos que alguien me explique? ¿Cómo entender la palabra si yo no necesito congregarme? ¿De verdad? Yo no estoy aquí parado predicando por nunca haberme congregado. Desde que nací de nuevo, no tengo memoria de haber faltado a mi congregación, solo un día, cuando tuve que tomar una decisión y le dije a mi esposa: amor, tomé esta decisión. Me dijo: ¿de verdad? Le dije: sí. Le dije: vamos a movernos.
No tengo que decirle por qué, porque ella ya sabía. Antes me dijo, pensé que nunca lo iba a hacer. Duré 2 años pidiéndole a Dios para poderme mover. Fue el único día, y eso que no falté, porque ese día le dije, vamos y buscamos una iglesia. Me vine por la 80 buscando una iglesia, entré a un lugar, no era el correcto. Después vi otra iglesia. Pues yo tengo que ir a buscar el lugar que Dios tiene para mí. No es que todavía no tengo una iglesia de sana doctrina. Bueno, a la casa no va a llegar la iglesia de sana doctrina. Hay que salir a buscar la iglesia. ¿Cuál es el lugar que Dios tiene para mí? Hay una persona que viene de vez en cuando y él va a 4 iglesias más. Él es Julio. Y me dice, es que todavía el Señor no me ha hablado. Le dije, no creo que el Señor se demore tanto. Yo no te estoy diciendo que esta sea tu iglesia, pero te estoy diciendo que entre todas las que has pisado, una de esas, tienes que quedarte ya quieto ahí y crecer. Pero que el Señor no le ha hablado. Es increíble. ¿Cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Necesitamos de alguien que nos explique la palabra de Dios. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. ¿Cómo el Señor Jesús iba a mandar a los discípulos a enseñar algo que Él nunca enseñó? Jesús vino y lo enseñó y le dijo, ahora vayan, bautícelos, discípulelos y enséñeles todas las cosas que yo les he enseñado. Como el Señor se lo dejó a los discípulos lo plasmaron en la palabra de Dios. Y por eso para mí mi máxima autoridad es la palabra de Dios, porque ahí está escrito lo que los discípulos vieron de Jesús, porque lo hizo Jesús. Entonces yo hago no lo que me dijo mi pastor Andrés, lo honro, lo respeto, mi pastor Álvaro, no lo que dice la palabra de Dios. Ahora, lo que ha hecho pastor Álvaro, que es mi padre espiritual, y mi pastor Andrés ha sido grande en mi vida. Les debo mucho a ellos. Pero yo aprendí es lo que ellos me enseñaron de la palabra de Dios. Entonces dice, y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo? O sea, ¿Isaías se hablaba a sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Felipe no solamente le dijo, no es él, es de Jesús. ¿Pero quién es Jesús? No, empezó con la palabra, ven, abre en Isaías, dice que comenzó desde acá. Entonces, abre en Isaías, mire, la palabra dice, pero recuerda que los profetas dijeron en tal, abre la palabra en tal, sí, y recuerda que Dios prometió también, abre la palabra en tal, sí, recuerda que el Nuevo Testamento no existía, solamente estaba el Antiguo Testamento. Entonces, hablaba y ¿de quién es? ¿De quién está hablando? ¿Recuerdas hace poco alguien que murió y resucitó? Y sí, era de él es el que está hablando las escrituras. Entonces el eunuco sí tenía unas condiciones para que descendiera y se bautizara. Primero, él era gentil, él no era judío, pero él adoraba al Dios de los judíos. Él creía, lo que pasa es que faltaba el conocimiento bíblico para entender que sí era lo que él sentía en su corazón, y Felipe se lo confirmó. Le dijo, ¿es de él o de quién más? Cuando le dice de quién es, wow, no había perdido su tiempo. ¿Yo cómo sé eso? Aquí la Biblia dice: entonces él emprendió su viaje y encontró con el tesorero de Etiopía, el eunuco de mucha el eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Se adoraba en Jerusalén porque ahí estaba el arca del pacto. Entonces él buscaba el lugar donde estaba la presencia de Dios para adorar. Él conocía de Dios en su corazón, pero no había llegado a su mente el conocimiento para decir, esta es la persona que yo quiero. Entonces no había impedimento en el eunuco, pero porque él ya venía con una fe y la confirma a través de Felipe. Y cuando él dice, yo creo, ¿ahora qué me impide bautizar? Nada, amigo, a usted no le impide nada. Dice, el eunuco, aquí mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua. O sea que mira todo lo que le explicó Felipe,
que le tuvo que decir, mira, y Juan el Bautista, ¿por qué está bautizando? Porque él está bautizando para arrepentimiento, pero el que viene ahorita nos va a bautizar. Y le explicó todo y él dijo, yo me quiero bautizar. Por eso no cabe en mi mente que una persona nacida de nuevo no se quiera bautizar. Porque el eunuco es un gran ejemplo de que tan pronto conoció la verdad, dijo, quiero bautizarme. Ya lo quiero hacer. Mira, ya hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuviese el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia y allí en cada pueblo, a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Aquí la Nueva Traducción Viviente se comió un versículo. Hay que tener cuidado con las traducciones, a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente, pero esta Biblia, junto con la NBI y otras, se comen versículos, no los ponen, porque según ellos dicen que en el original no existe. ¿Cuál se comió ello? Si no se dieron cuenta, pon versículo, pon Hechos 8:36. Ahí está, ¿cierto? ¿Qué me impide que sea bautizado? Pon el 37. No existe. Si me puedes colocar ahí Reina Valera, si se puede. 8:36, ¿se dieron cuenta? Hasta eso uno se tiene que dar cuenta de las Biblias, porque ahí no aparece ese versículo. Hay muchos versículos que no aparecen, y la palabra de Dios dice que al que le quite o le añade. ¿Qué peligro es eso? Ese versículo no aparece en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la conclusión del versículo 36 dice: mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El que no está ahí dice, entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco y le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que ese versículo no es importante? ¿Sí ve el error a veces de que no, que la Biblia, no, que faltó un versículo? Porque esta Biblia dice, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces ordenó que detuvieran el carruaje. Bueno, no explicó qué era lo que le impedía. Por eso algunos pueden decir, pero es que nada impide que nos bautizamos, porque el eunuco dijo y nada le impidió. Sí hay impedimento. Si puedes ver ahí en Reina Valera, ¿no aparece? Bueno, amor, pero el 37 es este, ustedes lo miran allá, está la grabación, Dios no me deja mentir. Hechos 8:37 dice que cuando le dijo, ¿qué me impide que sea bautizado? Él dijo, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y contestó el eunuco y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo principal para bautizarme, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ropa, después de que nacemos tenemos que bautizarnos. Si tiene edad para reconocer el pecado, también lo tiene para otro. ¿Qué costo hay para bautizarse? Bueno, sabemos que los sacramentos en la iglesia tradicional hay que pagarlos. El costo aquí que la palabra de Dios habla es negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que sí hay un costo, pero no es un costo monetario. Significa que después de bautizarme haya muchas cosas a las cuales yo ya tengo que decirle que no. Negarme a mí mismo, entender que entierro la vieja naturaleza y resucito a la nueva naturaleza. Y si yo entierro la vieja, un muerto no se levanta, un muerto no recobra vida, el muerto está. Pero el que resucita, el que tiene vida es diferente. Entonces el muerto quedó allá enterrado, pero el nuevo que resucita, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo bautizar? Eso lo vemos en los discípulos, pero traje unos versículos, porque es que el problema con los unitarios o los Jesús solos, es que como Pedro y Pablo bautizaban en el nombre de Cristo,
bautizaban en el bautismo de Jesús, dice la palabra. No han entendido que cuando el Señor dice sí, dice en el bautismo de Cristo, no dice en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, el bautismo de Juan lo voy a explicar rápido porque no tengo mucho tiempo. El bautismo de Juan era ¿para qué? Para arrepentimiento, ¿cierto? Entonces cuando dice los discípulos bautizan en el bautismo de Juan, entonces ellos no bautizaban en el nombre de Juan, dices que bautizaban en el bautismo de Juan, que era para perdón de arrepentimientos. Cuando Pablo y Pedro bautizan en el bautismo de Jesús, es en el que Jesús dijo, ¿cuál? Vayan y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo. Ellos no han entendido este versículo. Pero es que ahí dice que Jesús, se da la cuenta de malinterpretar un versículo. Ahora, ellos no creen en la Trinidad. Traje unos versículos para hablar de la Trinidad rápidamente, para mostrarle que la Trinidad sí está implícita en la palabra de Dios. Que dice, no, es que la Trinidad no existe. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, 21, 22. Y yo sé que ustedes me creen que les digo que la Trinidad existe, pero aparte de que me crean, les quiero mostrar en la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hijo, Padre y Espíritu Santo. ¿Están ahí? ¿Se dieron cuenta? Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió, está hablando de Dios Padre, a vuestros corazones el Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, de su Hijo, Jesucristo, el cual clama Abba Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, está hablando de Cristo, por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, Espíritu Santo de mayúscula, al Padre. ¿Ves? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu con E mayúscula es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Yo creo que aquí 10 versículos nomás, pero la Biblia entera nos habla de que hay una Trinidad. Son 3 personas distintas. Mateo 3, 16, 17, cuando Él se bautizó, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan 3:34. Porque el que Dios envió, Dios Padre, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Aquí ya no. Por medida, el Espíritu Santo por medida, porque al que Dios envió, Jesucristo, las palabras de Dios Padre habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo por obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Último, Primera de Juan 4:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno porque son unidos. Ya con eso ya queda claro. Existe Padre, existe Hijo y existe Espíritu Santo. No somos Jesús solos. Entonces también para bautizarme necesito entender que nos bautizamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Existe renovación bautismal? Sí, si no se ha hecho correctamente. Muchas opciones. Tal vez lo bautizaron bajo una doctrina diferente, tal vez lo bautizó alguien que no era pastor, tal vez lo bautizó alguien cuya conducta no era. Por ejemplo, un Jesús solo que es bautizado en el nombre de Jesús y viene y conoce la verdad y él dice, ¿me puedo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo? Claro que sí, ahora sí te puedes bautizar con convicción. Pero hay veces hay como ese tabú de que no, tú te bautizaste, tú ya no te puedes bautizar porque eso es pecado. No, pecado es no hacerlo bien hecho con convicción. Entonces, ¿qué me impide hacerlo? Primero, no creer. Segundo, no tener un arrepentimiento genuino. Tercero, no tener uso de razón. ¿Qué significa ser un bebé? De lo que estoy haciendo. Y cuarto, tener desconocimiento bíblico del tema. Si hay impedimentos. Necesito creer. Si crees que Jesús es quien nos da la salvación, lo puedo hacer. Si realmente siento que necesito arrepentirme de mis pecados y que solo Dios lo puede hacer, necesito hacerlo. Si no soy un niño y tengo uso de razón de lo que estoy haciendo, lo puedo hacer. Pero también necesito conocer bíblicamente qué es el bautismo, por qué me bautismo, qué es lo que estoy haciendo. Entonces ahí está esto. Concluyo con Mateo 3, 13 al 15, nuestro mayor ejemplo. El bautismo de Jesús. Luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Claro, el Hijo de Dios, yo bautizar al Hijo de Dios igual que Pedro. Pero usted lavándome los pies a mí. Pero Jesús necesitaba cumplir con todo lo que estaba escrito en la palabra, en la ley. Entonces dijo, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Jesús le dijo, yo obedezco a mi Padre, y si Él dijo que lo hiciera, lo hago. Ahora, entonces Juan aceptó y lo bautizó. Si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Si para Jesús fue un paso de obediencia al Padre, ¿será que para nosotros no es un paso de obediencia? Por eso el bautismo es muy importante. Quiero invitarlos a que se pongan de pie.